Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus especial para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, te lo mereces, corazón, ¿vale? Mi querido Géminis. Mi querido Géminis, esta lectura bonus vamos a hacerlo diferente, ¿vale, corazón? Quiero que hablen los arcángeles. Quiero que hablen también los ángeles del amor. Quiero que hable lo que es el oráculo. Quiero centrarme ahí. O lo que te quiera decir el cuenco de cuarzo también, mi querido Géminis. Muy bien. Vamos a ver, cariño. El día sábado a las 10 de la noche, hora de España, voy a entregar lo que es una predicción. Espero que me apoyes, seguro que sí. Suscríbete, comenta, comparte, de un like. Y si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. He dicho Piscis, estarás lidiando con un Piscis, Géminis. Bueno, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Una de las imágenes que yo he visto, Géminis, con el cuenco de cuarzo, he visto una vela blanca muy grande y es como que existen dos brazos que prácticamente lo protegen, como si formaran lo que es un círculo, y es como que estuvieras observando esa vela, Géminis. ¿Esto qué quiere decir, cariño? Muchos de vosotros, Géminis, están lo que es en una semana de oración, de meditación. La imagen de una virgen se revela. Puede ser la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen María. De una virgen se revela. La otra imagen que puedo ver, mi querido Géminis, te veo delgado, delgada. Te veo como que no te queda fuerzas. Estás sentado, sentada, observando que la energía de la nada, porque es como si fuera una materia oscura que empieza como a tapar lo que es tu mundo, inclusive lo que es los rayos del sol. Es como que en algún momento tú, Géminis, dices, estoy cansado, estoy cansada, ya no puedo más, me dejo arrastrar, ya no quiero seguir luchando, ya no quiero seguir con esto. Es como que quieres tirar la toalla, cariño. Detrás de ti, un ángel pone su mano, cariño, en uno de tus hombros. Y de repente, mi querido Géminis, esa imagen de la nada se empieza a abrir y sale lo que es la luz. Entonces, yo siento, Géminis, que te dicen, no te rindas. Vas a poder encontrar lo que es claridad en tu mundo. Sigue adelante, todo va a ir bien. No tires la toalla. Vas a ver que lo vas a lograr, te dice. No pierdas la fe, porque quizá de repente hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, ya no puedo más. Estoy cansado, estoy cansada. Esto pasa mucho, Géminis, nos pasa a todos. Pero como dicen esa frase, Géminis, al final de la tormenta llega la calma. Llega la calma. En estos momentos, Géminis,
te sientes como que has fracasado. Posiblemente puede ser como madre, como hijo, o de repente como empresario también, como mujer, como hombre, si lo relacionamos lo que es en la parte de la pareja. A veces te sientes como muy solo, muy sola, incomprendido, incomprendida por los demás. Quizás sea por tu carácter, quizás de repente, Géminis, porque eres una persona muy directa, o eres una persona que no apoya las injusticias en este mundo tan competitivo, en este mundo, inclusive por decir, cruel. Pero me dicen, Géminis, que tú nunca has estado solo o sola. Hay algo especial. Puede ser un ser de luz, puede ser un ángel, puede ser un familiar que ya no está en esta tierra, pero te toma lo que es en el hombro, Géminis. Es muy importante, Géminis, que cuando tú estás en esa situación en la cual estoy sintiendo que has tocado fondo, tú, cariño, aférrate lo que es a la vida y no pierdas la fe. Ahora es cuando tú tienes que utilizar tu energía de supervivencia. Ahora es cuando tú tienes que aferrarte más a la vida, aferrarte más a la energía espiritual. Y tú tienes que confiar en ti. Sé que tu mundo no es fácil ahora. Hay algo que está pasando. Hay algo que te tiene mal. Hay algo que te tiene como inclusive un poco apartado de los demás, apartado de la realidad del mundo. Pero no estás solo, no estás sola. Entonces, es muy importante, Géminis, que te recargues de poder, de energía. Sé que no es fácil, pero todos hemos pasado por eso. Todos en algún momento, Géminis, hemos tocado fondo. Todos hemos tocado fondo. Pero eso es parte de la vida, es una experiencia. Estás como un poco decepcionado, decepcionada. Pero esto no siempre va a ser así. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir, cariño? Voy a sacar una carta consejo, carta guía del tarot Z, que es espiritual también. Carta consejo, carta guía del tarot Z. Ay, qué bonito lo que estoy viendo ahora. La imagen que yo estoy viendo en estos momentos, Géminis, es como si hubiera un árbol de durazno, y digo que es de durazno porque las hojitas son muy especiales, y en ese árbol de durazno hay como si fuera un gorrión, como un pajarito pequeño, y tiene lo que es en su pico una flor, y hay un nido, Géminis. Es como que alguien va a aparecer en tu vida y va a compartir contigo, cariño, hasta de lo que no tiene. Alguien te va a ofrecer su apoyo, su consejo, su ayuda. Alguien te va a decir, todo va a estar bien. Tranquilízate, tranquilo, tranquila. Muy pronto va a florecer todo, porque ese árbol de durazno va a florecer y va a dar frutos. Pero tienes que estar preparado y preparada también para esto. Tenemos lo que es la carta que nos dice del as de oros o de pentáculos. Fíjate muy bien en este mensaje, Géminis. Mira, aquí, si tú te das cuenta, hay un personaje que está saliendo de una tumba. Entonces, mucha gente, Géminis, muchas personas de tu entorno creen que han ganado. Creen de repente de que tú ya prácticamente estás derrotado o derrotada. Sienten como que tú te vas a dejar perder. Pero este personaje sale de la tumba. Sale delgado, ¿no? Pero sale gritando, sale con fuerza, se aferra a la vida. Ha estado luchando, cariño. Entonces, mi querido Géminis, para muchos de vosotros, mi querido Géminis, viene lo que es una oportunidad. Viene lo que es un rescate. Has tocado fondo, cariño. A lo mejor te estás dejando arrastrar por la energía de la nada, porque ya no puedes, porque estás cansado, estás cansada. Pero sin embargo, va a pasar algo
vas a sentir algo en tu ser, Géminis, en la cual dices, tengo que sobrevivir, tengo que seguir adelante, tengo que aferrarme a esta vida. Yo puedo, Géminis. Porque este personaje ya estaba enterrado, cariño. Pero sale de entre los muertos, sale de una tumba. Entonces te dice Géminis, tú vas a salir de esto. Ellos, ese grupo de personas que creen que han ganado, ese grupo de personas que creen que te han destruido, no van a poder. No van a poder. Va a pasar algo. ¿Te acuerdas que cuando he estado barajeando esta carta del Tarot Z, yo he visto un pajarillo que te entrega una flor y te he dicho que alguien viene a ayudarte, va a empezar a ver frutos, tú vas a salir de la tumba, cariño. Muchos te quieren ver enterrado o enterrada, pero no pueden. No pueden. Que no te sorprenda, Géminis, que esta gente, su mente cochina, retorcida, sinceramente, piensa inclusive de que tú estás pactado o pactada, cuando no es así. No es así. A ti lo que te mueve, Géminis, es la luz. A ti lo que te mueve es la parte espiritual. Dios, el universo. Hay algo que te mueve, pero no tiene que ver nada con la maldad. Yo sé que tú tienes tu carácter, cariño, y a veces pecas de venenosa o de venenoso, pero no eres malo. No eres mala, simplemente que no te entienden. Es que, mira, Géminis, el mundo, la sociedad, el ser humano no está preparado para encontrarse con personas que sean tan directas, tan directos, personas que no se guardan nada, personas que cuando no les gusta algo se le diga en su cara. No están preparados, cariño. Prefieren vivir engañados o engañadas. Y esto, Géminis, lo vemos en los signos también. Cuando yo en una lectura digo, esa persona te está engañando, ten cuidado con las traiciones. ¿Sabes qué me dicen? En las lecturas, yo he visto en los comentarios, ¿cuándo no vas a decir algo bonito? Que yo estoy sufriendo. ¿Estás sufriendo por qué? Porque no escuchas. Porque no quieres aceptar que esa situación es mala. Porque no quieres entender que esa persona no te ama. Porque no quieres entender que a lo mejor te estás rodeando o estás haciendo algo que te va a perjudicar. Pero sin embargo se quejan. Yo solamente digo lo que siento con las energías, lo que me dice el tarot. Pero no escuchan. Pero sin embargo te critican. Y esto también pasa con las predicciones. Ay, por favor, no digas más predicciones porque me siento mal. En YouTube hay muchas páginas de diferentes canales. Si a ti no te gusta ver algo, no lo veas si te hace daño. Sinceramente, a mí hay películas que no me gustan. Le soy sincero, ¿vale? Hay películas que a mí no me gustan. Y yo no lo veo. No busco esto porque sé que me hace daño. Entonces, pero sin embargo la gente solamente se encarga de criticar, de reclamar, pero no escuchan, no ven las señales. ¿Tú crees, mi querido Géminis, que este mundo simplemente lo han puesto porque ya? No. Dios es perfecto. Cada milímetro, cada cosita que tú ves aquí es perfección. ¿Y está hecho para qué? Para bien de la humanidad. No simplemente para que crezca y se quede ahí. No. Las plantas son plantas medicinales. Todo lo que tú comes, cariño, es para tu templo. Los animales también ayudan para la evolución, para el progreso del hombre. Hasta inclusive en la ciencia. ¿Cómo crees tú, Géminis, que la persona tuvo la idea de volar? Tuvo que ver algún referente, en este caso las aves, cómo está en la posición de sus alas, las plumas, el peso, cómo se organiza para el movimiento. Han tenido que estudiar la naturaleza para ahora tener aviones, para ahora tener cohetes, etcétera, etcétera. Han tenido que estudiar la naturaleza. Entonces, nada es por casualidad, pero no observamos, no miramos, Géminis. ¿Por qué? Porque estamos centrados en nuestro mundo, en nuestros problemas. Cuando te están diciendo tus guías, con esta imagen que he visto de ese pajarillo, aquí está lo que tú estás buscando. Ese árbol de durazno ya va a dar frutos. Te doy una flor para que te vayas recuperando.
te quieren tender la mano, pero nos centramos en nuestros problemas, vibramos mal. Todo es malo, Richard. Ese hombre me dejó, esa mujer me dejó, perdí mi trabajo, me enfermé. ¿Por qué? Porque todo es un efecto dominó. No hay un equilibrio, Géminis. Si tú tienes un problema en el amor, te va a afectar en tu trabajo, te va a afectar en la salud. Si tú tienes un problema en el trabajo, te va a afectar en la salud, te va a afectar en el amor, porque no estás vibrando bien. Es mala energía, Géminis. Por eso hay que buscar un equilibrio, una solución. Quedándose de repente, yo que sé, con rencor, con resentimiento, no llegamos a nada. No logramos nada, cariño. Nada logramos. Si tú discutes con una persona, te calmas, respiras, y es de inteligente, es de sabio darse cuenta que si uno cometió un error, si tú has cometido un error, luego que pasa el tormento, te acercas a esa persona y lo dices, disculpa, creo que cometí un error, lo siento, me he dejado llevar por el impulso. Y esta persona va a reaccionar. Quizás en ese momento no te da una respuesta, pero va a reaccionar. Qué bien que Géminis se ha dado cuenta y empieza a ver armonía. Ya no se engranda ese problema, pero si tú de repente por orgullo no dices nada, esa persona dice, encima que se ha portado mal no me dice nada, el rencor crece, crece, crece. Y al final no llegamos a nada, Géminis. Entonces, es muy importante buscar un equilibrio. Es muy importante aceptar de que no estamos solos, de que hay algo superior, aunque no lo podamos ver. ¿Tú puedes ver la electricidad, cariño? No, pero si metes de repente tus dedos al tomacorriente, te electrocutas. La electricidad da luz, ¿cómo te das cuenta? ¿Pero por qué? Porque utilizamos otros medios, en este caso la bombilla. Un gas también que hay adentro, el gas argón, si no me equivoco, ¿vale? Soy electricista, lo siento, sé mucho. Entonces, el gas argón. Entonces, cariño, pero sin embargo, la electricidad no lo vemos. No lo ves. Lo vemos porque hay otro medio para verlo. Lo podemos medir, ¿por qué? Porque tenemos un instrumento para medir. Pero no lo vemos. No lo vemos. El rayo, claro, porque hay un choque, hay como un cortocircuito, hay un choque, llegan dos nubes, chocan, cariño, y se ve el rayo. Entonces ahí se ve, pero es una descarga. Pero ¿acaso tú cuando, yo qué sé, pones de repente una lámina transparente, conectas energía, no lo vas a ver la energía, y tú lo tocas, y te lo electrocutas? Para vosotros que a lo mejor, yo qué sé, para aquellos que viven en el campo, las líneas de alta tensión son cables y no tienen forro, no tienen protección. ¿Por qué? Porque si lo ponen protección, cariño, pesaría mucho, porque son líneas en la cual pasa de repente 18.000 voltios. Yo qué sé, o 200.000 voltios. Por eso no lo ponen protección. ¿Por qué? Porque encima que es más caro, sería mucho peso, recalentaría eso también. Pero no lo vemos. Sabemos que por ahí pasa energía, pero no lo vemos. Entonces, mi querido Géminis, lo importante es que tú seas consciente de que no estás solo, de que no estás sola, de que hay algo superior, pero que tú tienes que pedir con oración, que tú tienes que pedir con fe, Géminis. Eso es lo que tienes que hacer. Ya, Richard, pero yo no creo en Dios porque no lo veo. Para eso está el ejemplo de la energía, cariño. No es cuestión de verlo, es cuestión de fe. Es cuestión de que tú sientas su presencia. De que tú, cada vez que hables de Dios, te llenes de energía. Eso, la fe, cariño. La fe mueve montañas. Vamos a continuar. A ver, ¿qué te dice el oráculo, mi querido Géminis? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, tic-tac. El número 30 tiene lo que es un mensaje especial. Busca lo que es en numerología. Todo se va a poner en su lugar. El tiempo pone todo en su lugar, mi querido Géminis. Ha llegado la hora, mi querido Géminis, que empiece tu despertar. Ha llegado la hora, mi querido Géminis, que aproveche las oportunidades. Yo siento, Géminis, que muy pronto va a llegar aquello que tú estás esperando con ansias. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay unas manos que salen que representan la energía del divino.
El reloj es el tiempo. Este globo, cariño, que ves aquí, son tus ideas, tus sueños, tus proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque representa el aire. Y el aire representa tus ideas, tus sueños, tus proyectos, lo que tú estás pensando en estos momentos. El oráculo dice, Géminis, muy pronto, y esto va a ser muy pronto, va a llegar lo que tú has estado pidiendo de buena fe. De buena fe, Géminis, porque no confundamos, vamos a ser sinceros. A veces, como somos seres humanos, cariño, nos gusta de repente Pepe Lucho o la Lupe, pero tiene un compromiso. Está casado, está casada. Y tú dices, Richard, ¿cuándo se van a divorciar? Yo quiero que se divorcie para que vuelva conmigo. Tú estás deseando el mal a tu prójimo, cariño. No, Richard, no estoy diciendo, sí, estás deseando el mal. Estás deseando que la otra persona que está con la persona que te guste, prácticamente su relación se termine para que esa persona esté contigo. Y ante los ojos de Dios, eso no es correcto, cariño. Entonces luego no digas, Richard, yo quiero que venga mi hombre, mi mujer, pero tiene compromiso. Tú mismo lo has dicho, tiene un compromiso. ¿Por qué no te buscas una persona libre y no te complica la vida? Porque el karma llega. El karma llega, cariño. Nadie se está libre del karma. El otro punto. Me gustaría que llegue ese dinero, porque con ese dinero, Richard, yo quiero, demostrar a todos que tengo. Demostrar a todos que yo soy superior. No, eso está mal, cariño. Mira, como dice, dar es recibir. Todo lo que tú siembras, lo vas a cosechar, cariño. Entonces, con esto no digo que a ti te sobre el dinero, te sobre la plata, yo no digo esto, ¿vale? Como dicen en mi lindo Perú, la plata, no. Pero a veces, cariño, con los pequeños detalles, te ganas el cielo, Géminis. Vamos a suponer que tú en este momento me dices, Richard, estoy con la justa. Hace poco hay una persona que me ha pedido lo que es ayuda, pero no tengo dinero, Richard. ¿Por qué no le has dicho, mira, no tengo dinero, pero tengo ahí 1 kilito de arroz que sé que me hace falta, pero te puede ayudar? Ya es un detalle. Ya es un detalle. O sea, a lo mejor de repente tú tienes un trabajo, un negocio, lo dices, ¿por qué no vienes a ayudarme a limpiar o algo y te pago? Ya es un detalle, Géminis. Ya es un detalle. Mira, yo siempre me acuerdo un cuento que me hizo, una historia. Mi abuela me dijo que era de la vida real y siempre lo cuento a ustedes, ¿vale? Cuando hubo lo que es el terremoto de Yungay, siempre lo cuento. En Yungay está cerca lo que es a la cordillera de los Andes, en el Huascarán. Está cerca, en el año 70. Antes que hubiera lo que es el terremoto, se dice que una mujer apareció con un bebé recién nacido, pidiendo por favor que le den comida, que le ayuden. ¿Vale? Se cuenta esto mucho porque mi abuela es de Pomabamba, está cerca a Yungay. Entonces se acercó, dice una mujer, y lamentablemente tocó en la puerta de repente en la persona equivocada, yo qué sé, cariño, o el carácter ayer así, eso es lo que cuentan. Dice que ahí creían mucho lo que es en la brujería también, creían mucho en esto. Entonces lo negaron. Luego la mujer no se supo más de ella. En otro pueblo más cercano a Yungay apareció un hombre pidiendo también que lo ayuden. A ese hombre lo recibieron, lo dieron comida, de todo. Cuando hubo el terremoto del 70, cariño, todo Yungay fue sepultado. Solamente se salvaron aquellos que a lo mejor estuvieron en un circo que estaba fuera del pueblo, fuera de la ciudad. Entonces, sea cierto o sea no, cariño, a lo mejor fue casualidad, pero esto pasa. Tú nunca sabes, mi querido Géminis, cómo se va a presentar la presencia de Dios, de un ángel, de un arcángel. Tú no sabes cómo se va a presentar. Entonces, siempre hay que ser más empático, más receptivo con la sociedad, con la gente que no tiene. Siempre hay que ser buenos. ¿Vale? Con esto no te digo que si tú no tienes, no es necesario que lo hagas. Richard, me gustaría hacer, pero no tengo. A lo mejor un pancito por ahí te sobra, cariño. Yo cuando era niño, nosotros pasamos mucha necesidad porque en el año del 90, del 80 en Perú, no había estabilidad, ¿vale? Había mucha destrucción. Hay cosas que no puedo decir en YouTube porque me pueden restringir. Para mí, cariño, un pan era oro.
porque a veces teníamos que compartir un pan nada más y el almuerzo apenas. O sea, para mí era oro un pan. Entonces, cuando la gente necesita, cuando la gente tiene hambre, un pan es mucho, cariño. Entonces, no es necesario que lo llenes de oro. Tienes que estar atento, atenta a las señales. Porque no vaya a ser que Dios también te está poniendo pruebas para que tú seas más humano, para que tú te ganes lo que es el cielo, cariño. No digo que seas mala persona, pero a veces hay pruebas en la vida, Géminis. Entonces hay que estar atento, atenta. Muy pronto va a llegar algo positivo. Positivo. No algo que afecte de repente a los demás. No, eso no. Vamos a ver qué me dice los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice: dea una oportunidad a su relación. Dedíquele más tiempo a su pareja. Vamos a suponer que en estos momentos tú, Géminis, has tenido una discusión con tu pareja o están separados. Y por X motivo esta persona vuelve a tu vida. Esta persona quiere una oportunidad, pero como tú, Géminis, vamos a reconocer las cosas como son, tú eres muy rencorosa, muy rencoroso. Me dice: Richard, no quiero saber nada de esta persona. Yo te pregunto, Géminis, ¿tú eres perfecta? ¿Tú eres perfecto? Yo no soy perfecto tampoco. Entonces, cariño, ¿por qué no le das una oportunidad? O al menos escúchalo, o escúchala también. Luego tomas lo que es una decisión. Pero si tú me dices: Richard, no, pues ya está. ¿Quién soy yo para hacerte cambiar de parecer? Pero si esa persona se merece una oportunidad, piénsalo. Al menos piénsalo. Todo es libre albedrío. No te dejes tampoco influenciar por lo que yo te digo. No, todo es libre albedrío, Géminis. Pero al menos piénsatelo, te lo dice, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios esta carta. Dice: escuche la voz del corazón. Está preparado para vivir la ascensión de su alma. Qué bonito, cariño. Para ello debe conseguir que su campo de energía vibre a un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la séptima capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón. Cariño, tienes que empezar con tu transformación. Tienes que empezar, cariño, a recobrar tu fe. Tienes que empezar a liberarte de la parte negativa. Es como si hubiera lo que es un nacimiento, cariño. Empezar desde cero, borrón y cuenta nueva. Si te han hecho daño, déjalo. Déjalo, cariño. Tú has puesto lo mejor de ti. Si una persona de repente te mintió, déjalo. Olvida. No puedes seguir cargando contigo una maleta llena de rencores, de inseguridades, de miedo, de tristeza. No, todo eso suéltalo. Suéltalo y renace, Géminis. Renace. Cuando tú empiezas a soltar toda esa carga negativa, pues entonces, inclusive tú vas a desarrollar tus dones espirituales. Inclusive vas a estar más intuitivo, más intuitiva. Tu vida va a mejorar. Vas a ser otra persona, cariño. Eso es lo que te está diciendo el arcángel Gabriel. Muy bien. Vamos a ver qué más me dice Géminis. Una cartita más y acabamos, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Géminis. El tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Esta carta. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del As de Bastos. Te preocupa mucho, posiblemente, cómo está llevando la vida una persona. Puede ser de repente hijos, puede ser familia, puede ser pareja. Como que hay un personaje, mi querido Géminis, que vive a 1000 por hora. A lo mejor de fiesta, a lo mejor de repente hace gastos innecesarios, a lo mejor es una persona que no quiere tener futuro de vida. Te preocupa, porque aquí sale lo que es una bebida, sale tabaco, sale un coche. Entonces, una persona que está viviendo solamente su presente. Como me ha salido esta carta, vamos a ver qué consejo te dan. Que Dios y el universo me ayude. Un consejo. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa dice como consejo: Géminis, eres una persona con un nivel superior de inteligencia. Eres una persona evolucionada.
Eres una persona, cariño, que está en contacto con la parte divina. Tienes todas las armas necesarias para que esta persona cambie. Eres un sacerdote, una sacerdotisa, mi querido Géminis. Entonces, Géminis, cariño, como tú tienes prácticamente esa energía de evolución, esa energía de despertar, ¿por qué no utilizas estos medios para que esa persona cambie? Cariño, ¿pero cómo hago, Richard? Oraciones, porque eres una sacerdotisa, eres un sacerdote. Oraciones, pide a Dios, pide al universo, pide a los ángeles, a los arcángeles que lo cambien. ¿Por qué no tomas una foto de esa persona y en tu pequeño templo, con una velita, con tus santos o con tu fe, con oraciones, haz oraciones? Haz oraciones, cariño. Así como también las personas que hacen trabajos negativos, cariño, así también tú puedes agarrar una foto de la persona que quieres que cambie y puedes también rezar, velar, siempre ahí, mirando su imagen. De esa manera, cariño, tú te concentras más. La foto de esa persona y con tu mente vas visualizando su cambio. Recuerda la ley de la atracción, pidiendo a Dios, al universo, con tu mente, lo vas mirando, lo miras. Que salga todo de tu ser, mi querido Géminis. Pido a Dios, pido al universo que por favor cambie. Pido a Dios, pido al universo que por favor recapacite. Pido a Dios, pido al universo que por favor sane. También puede ser esto, que por favor sane. Pido por favor, Padre Todopoderoso, haz tu obra. Nadie puede contigo. Será tu voluntad. Haz tu obra mirando la foto de esa persona. Entonces, por una parte tenemos la energía de Dios y del universo. ¿Por qué? Porque estás visualizando, estás mirando la foto de esa persona. Eso es lo que te aconsejan, mi querido Géminis. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Espero que te haya gustado esta lectura bonus. Muchísimas gracias, Géminis, por acompañarme. Estoy muy, muy agradecido con ustedes. Los quiero. Hasta la vista y sean felices.